Le doy la bienvenida al licenciado César Gutiérrez Priego, abogado penalista y un miembro prominente de los espacios informativos. Veo que está peleado con la gravedad nuestro querido César, pero pues ya sabemos que se la persina. ¿Cómo estás, querido César? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Manuel, una disculpa que nos agarraste, hoy no fuimos a trabajar, andamos preparando todo lo de los niños ahí para, ¿cómo se llama? Ahorita que van a pedir el Halloween y todo lo demás, y ando de papá soltero, entonces creo que ni siquiera me rasuré, pero aquí estamos a la orden. ¿De qué te vas a disfrazar, querido César? De abogado penalista mamador, entonces ya ahí voy, mira, ya me la estoy dejando, ya nada más me falta el reloj de oro, y ya, pues ahí vamos. Excelente, querido César. Oye, hoy el presidente López Obrador habla que no hay voluntad ni prácticamente no hay ningún incentivo para que el gobierno federal, concretamente el que dirige él, tenga algún tipo de repercusión o alguna persecución o alguna carpeta de investigación, nada que ver con los expresidentes del país. Esto incluye a Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo Ponce de León, terminando con Enrique Peña Nieto, que por su parte no habrá absolutamente nada. Ahora, obviamente, eso es una especie de deuda también con el presidente López Obrador, porque en campaña sostuvo en varias ocasiones que iba a buscar en su momento hacer comisiones o en su defecto investigar a los expresidentes de la República. Los hechos están en que lo más que ha sonado últimamente es el secretario de Gobernación diciendo que en efecto Calderón tiene una carpeta, pero no aquí, sino en La Haya, en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces yo te quiero preguntar, querido César, ¿no hay materia para que un ciudadano común y corriente pueda iniciar un proceso contra estos 5 expresidentes que aún quedan vivos? Yo digo que sí, por supuesto. Yo creo que hay una serie de delitos que podrían denunciarse, que incluso en su momento ya existían investigaciones y que fueron cerradas y que podrían ser retomadas por la Fiscalía General de la República. Yo sí creo que hay muchísimos delitos por ahí que se tendrían que investigar y para muchísimos secretarios de Estado. Entonces yo creo, entiendo la parte política del presidente en el sentido de que su gobierno no buscará realizar imputaciones, ¿no?, en contra de los expresidentes, pero de que existen elementos hay muchísimos y creo que nosotros como sociedad civil podríamos incluso presentar muchas de esas denuncias, ¿no? Porque imagínate, hay delitos de lesa humanidad como las matanzas de Aguas Blancas y todas las que han existido en los últimos años y que por supuesto que no han prescrito, porque son delitos que no prescriben por ser delitos de lesa humanidad, ¿no? Y hay muchísimos que considero que tienen que ver incluso con delincuencia organizada y que los términos medios aritméticos para que pudieran prescribir tendrían que ser 20 años. Entonces creo que sí hay mucho material como para que se pudieran presentar muchas denuncias y que la Fiscalía General de la República se pusiera a trabajar. Correcto, querido César. En torno a esto, ¿cómo ves tú concretamente en el caso de Felipe Calderón, esto que dice el secretario de Gobernación hace un par de horas, y esta declaración que confirma la existencia de una investigación en La Haya, en la Corte Internacional allá en Europa, concretamente en Holanda, para investigar a Felipe Calderón? Obviamente esto no termina en un juicio per se, pero sí se está investigando desde Europa a Felipe Calderón justamente por crímenes lesa humanidad. Mira, yo ya tenía conocimiento de eso, incluso se presentaron las denuncias desde que él era presidente de México. Tan es así que mucha de la información que esta Corte Internacional de La Haya le solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional porque se declaró una guerra contra los criminales en México. Incluso yo en alguna ocasión, para defender a un elemento militar, decían que había él utilizado exceso de la fuerza contra algunos criminales, y yo decía, bueno, pues es que hubo una declaración de guerra por parte del gobierno mexicano y el Código de Justicia Militar te dice que incluso si el elemento militar, su integridad física se encuentra en riesgo, pues podrá utilizar determinado tipo de actitudes o la forma de repeler una agresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que estas investigaciones existen desde hace tiempo, sé que son varias denuncias, sé que son una docena de denuncias que hay en contra del expresidente Felipe Calderón y que a su vez la Corte Internacional las juntó en una sola investigación. Pero sí, de que existe la investigación, existe desde el mismo, a finales del sexenio, Felipe Calderón. Justamente no parece
interesarle bastante al sector opositor o este que se denomina sociedad civil en enfocarse en este tipo de cosas, porque ahora se ha armado una campaña mediática en torno a que el presidente López Obrador visita, no sé, recurrentemente Badiraguato, Sinaloa, y sin darse cuenta también estigmatizan a la población que vive en Sinaloa, como si todos los que vivieran en Sinaloa estuvieran en prácticas delictivas o en conductas antisociales. Obviamente esto el presidente López Obrador lo aprovecha para denunciar una campaña de guerra sucia, ya no contra él, sino contra todo un pueblo. Ahora, también es cierto que desde luego hay una fuerte presencia de esos grupos criminales en zonas geográficas establecidas en esos estados. ¿A qué corresponde, César, desde tu punto de vista, la presencia del presidente López Obrador en el famoso Triángulo Dorado? Que vaya a Sinaloa, que vaya a Jalisco. ¿Es realmente esta narrativa que los opositores están diciendo que va a reunirse para pactar con los cárteles? A ver, con todo respeto, si el presidente de la República quisiera reunirse con un delincuente, el delincuente va a donde el señor presidente le diga. O sea, el crear narrativas, recordemos que ellos van enfocados a un grupo en específico de la sociedad civil y que ellos están buscando mantener ese voto duro que tienen con la creación de narrativas. Nosotros lo hemos platicado en lo personal y en este chat de amigos que tenemos, en donde hemos visto cómo hay 7 u 8 personas que lo único que hacen es sacar desinformación por medio de los tweets que utilizan y en las diferentes redes sociales donde se manejan, porque es crear una narrativa. No se les hace curioso, yo lo que yo les decía, de los millones de correos electrónicos y que se la han pasado revisando, que no exista un solo correo donde la Secretaría de la Defensa Nacional mencione reuniones del presidente con presuntos delincuentes, ¿no? Miembros del crimen organizado. Ahora escuchamos una persona como Manuel Espino que hace el comentario más estúpido que yo he conocido en la vida, pero que lo hace para tratar de llamar la atención al más puro estilo panista, ¿no? Porque recordemos que él es panista y que, por supuesto, como le cerraron las puertas en el PAN, pues él vino a sumarse al movimiento de regeneración nacional, conocido ahora como Partido Político Morena, cuando sale a decir que él está buscando junto con los grupos criminales el que puede existir, ¿no? Un acuerdo para que cese la violencia, y el mismo presidente de la República sale y dice, a ver, señores, esto no tiene nada que ver, este cabrón lo está haciendo porque a él se le ocurrió. ¿Por qué? Porque lo que quiere es llamar la atención para ser candidato, ya sea de Morena o de la oposición o de quien sea. Y ve qué absurdo es escuchar a una persona que salga a decir que él tiene una idea y una propuesta y que es retomado por estos mismos grupos para crear una narrativa. ¿No se te hace muy raro que durante tantos años que han investigado al presidente de la República nunca le han encontrado nada? Han acusado a su hermano, han acusado al que tú quieras, pero al presidente de la República no le han encontrado nada. ¿No sería más que obvio o lógico si realmente existieran ahorita que todo se graba, que hemos visto cómo utilizan Pegasus privados para estar investigando y espiando a otras personas y al mismo gobierno, que ya hubiera salido algo? Son narrativas que tratan de crear. ¿Por qué? Porque no le pueden conceder al presidente de la República absolutamente nada. Porque tenemos que recordar que Sinaloa, en específico, en esta parte del Triángulo Dorado, es importante porque toda la generación que existe, tanto de trabajo, ya olvídate del crimen organizado, tanto de trabajo, los ganaderos que existen, o sea, la zona, la región como tal es económicamente preponderante para 3 estados de la República, pero eso no lo vas a escuchar que los digan los medios de comunicación, y que sí es utilizado para crear una narrativa de atacar a la Cuarta Transformación. Que la cuarta transformación no es perfecta, por supuesto que no, pero hemos visto que en estos momentos de crisis a nivel mundial, la economía está estable, tenemos un tipo de cambio estable, nos damos cuenta que tenemos crecimiento por encima incluso de la máxima potencia del mundo, que es los Estados Unidos. Entonces la oposición no puede aceptar que se le reconozca ningún logro al gobierno, entonces tienen que crear falsas narrativas. Y esta es la narrativa
que ellos consideran que les ha estado funcionando, y entonces los empiezas a ver que golpetean por un lado y el tema lo retoma a otro, entonces hacen una columna y por ahí tratan de estar tirando, pero no hay una sola prueba. Y lo que yo siempre les he dicho, no, dato mata relato, y no hay un solo dato que demuestre, pero ni siquiera por aquí, ¿sí me explico?, que lo que ellos dicen pudiese ser cierto. Querido César, yo no tenía planeado, de hecho ya hasta lo había olvidado, pero qué bueno que me tocas ese vals en torno a mi tocayo, desgraciadamente Manuel Espino. Oye, qué barbaridad, en pleno Senado de la República, insinuar o dejar en materia ambigua la idea de que el gobierno federal estableció puentes de comunicación, diálogos con cárteles y con el crimen organizado. Bueno, tanto es así que hasta el propio Adán Augusto horas después tuvo que decir, no, él nomás me entregó un libro y ya, pero no hay redes de complicidad ni absolutamente nada al respecto. Actualmente Manuel Espino no es nada, pero era excomisionado de Protección Federal, si no me equivoco, tú me corregirás. Ahora, lo cierto es que igual se pudo haber tratado como típico panista, de enviar un jab por debajo y luego causar todos los estragos que salieron. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de declaraciones? ¿Por qué este tipo de incorporaciones no resulta contraproducente para el objetivo del presidente López Obrador, que es la pacificación del país, cuando se tienen a personajes tan deleznables como Manuel Espino? Pero por supuesto, y es lo que yo te decía, mi querido Manuel, era el más estilo panista, donde sí negociaron en su momento, donde el PRI sí negoció en su momento con los grupos criminales. Él quiso llegar y casi casi decirle al señor presidente, aquí estoy, considérenme para ser candidato. Recordemos que el próximo año va a haber elecciones en el estado en donde él quiere ser candidato a gobernador. Y él pensó que esto iba a ser una gran, brillante idea, pero por el amor de Dios, es una de las ideas más estúpidas que he escuchado en la vida, pero aparte es una falta de respeto para todos los policías, para todos los militares, para todos los marinos y para toda la gente decente que ha muerto en esta lucha contra el narcotráfico. Creo que es una mentada de madre para su memoria y para todas las personas que han ofrendado su vida por tratar de pacificar este país y de luchar contra los grupos criminales. Y que él salga con una idea como esa, sea verdad o no sea verdad, es creo que lo más estúpido que yo he escuchado, y que en vez de querer llamar la atención, ¿no?, de una forma positiva, pues lo único que hizo es demostrar que por lo menos él sí tiene conocidos dentro del crimen organizado o conoce personas que los conocen porque les hizo llegar una propuesta, ¿no? Que incluso pues, no se la contestan porque ellos mismos saben que él está hablando a título personal y que no tiene absolutamente nada que ver con una intervención del gobierno. Por supuesto que lo llegaron a hacer los gobiernos anteriores y él al más estilo panista lo quiso hacer, ¿no? Entonces, pues por el amor de Dios, se me hace una de las cosas más estúpidas y molestas que me ha tocado a mí escuchar o ver en mi vida. Porque como te digo, yo creo que es una falta de respeto a todos los policías que han ofrendado la vida en este país, a todos los militares y a todos los marinos que han dado su vida por México. Y te imaginas a toda la población civil que les llamaban daños colaterales, que han sufrido la violencia de estos grupos criminales. Creo que es una de las peores aberraciones que me ha tocado escuchar. Si tienen oportunidad, vayan a mi Twitter, por ahí me tocó subir cierta información que creo que es importante, y dentro de la información que subo, hay un reto que le está haciendo Eddie Small a Carlos Loret de Mola, donde lo reta públicamente a tener un debate, ¿no?, en donde no haya apuntador, donde nadie traiga un guión y que cualquier persona que quiera realizar cualquier pregunta, ellos tienen la posibilidad de poderlo contestar. Yo en lo personal creo que es bastante cobarde Carlos Loret de Mola, y le gusta estar siempre en un ambiente controlado en donde él pueda manipular cierta información, pero valdría la pena que estén en oportunidad, nos apoyen con un retweet, como para poderle decir a Carlos Loret, mira, aquí está Eddie Small y te está retando públicamente a un debate público. Ya me dijeron, mi querido Manuel, que se te fue la luz. Me hicieron una travesura de esas que ni Bartlett se atrevía, me bajaron la luz, querido César, pero ya andamos ahí. Y qué bueno que hablas justamente del querido Eddie Small, porque en unos minutos más también va a estar en este espacio informativo de Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Querido César, yo te agradezco mucho el tiempo que hayas entrado ahí de suplente estelar. Oye, y ya para finalizar, tu posicionamiento político institucional como representante del Estado de México
ante el nuevo campeón del fútbol mexicano? Pues te puedo decir que la verdad es que fue un partidazo del Pachuca. Fue una lástima que el Toluca no tuvo oportunidad ni siquiera de meter las manos. Yo le voy al Cruz Azul y para mí el que el Pachuca haya vengado a la máquina en contra del Monterrey me dio mucho gusto. Entonces, pues felicidades a todos los tuzos, ¿no? Creo que perdió el Toluca y creo que ahora va a perder el PRI. Creo que la maestra Delfina viene muy bien y creo que no va a haber alianza en el Estado de México y creo que eso incluso le va a facilitar el camino a Morena. Pero te mando un abrazo, mi querido Manuel. Muchas gracias, querido César. Estamos en contacto. Te envío un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego, Dios. El licenciado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.